Bueno, primero buenas noches a todos y a todas los presentes, y como nosotros siempre saludamos en Israel cuando nos encontramos con alguien o estamos por empezar algo, Shalom. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Realmente esta experiencia de cruzar la ciudad de San José a esta hora, mi propuesta fue que la próxima vez sea en helicóptero. Y la verdad que no es mala idea, porque de aquí tengo que volver al hotel y mañana a las 7 ya estoy saliendo para el aeropuerto. Solo para que vean, yo estoy en el continente desde el mes de enero, vine como profesor visitante del Colegio de México, y desde el fin de mayo, comienzo de junio, ya estuve en Estados Unidos, en El Salvador, en Ecuador, ahora con ustedes, mañana partiendo para Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Como lo dije en Indoor, un amigo me dijo, es una gira a lo Shakira. Pero no canto como Shakira. En el día de hoy, la temática, como la llamé, del tabernáculo al templo, mito o historia. Ya pueden mostrar la primera imagen, ¿no? Ahí está. Mito o historia. Y la razón es porque uno de los libros que están ahí, no sé realmente cuántas copias quedan, porque desde que tuve una presentación en la Feria Internacional del Libro de ustedes aquí en San José y en otros lugares. Es este libro, ¿sí? Del Tabernáculo del Templo, un libro que publiqué en el año 2016 en España, en una muy prestigiosa editorial de estudios bíblicos, Verbo Divino, en donde puse en el papel más o menos unos 20 años de trabajo de investigación, de enseñanza, en donde reflexioné, investigué sobre una institución central en la religión de Israel como es el templo. Fíjense dónde estamos nosotros ahora. Estamos en un templo también. Es decir que en última instancia, aquí Vida Abundante es heredero de esta institución que tiene sus comienzos hace miles de años. Entonces, en la próxima, más o menos, hora, trataré de presentar este tema, que obviamente los detalles están en el libro, en donde traté realmente de entender cómo se desarrolló esta institución desde sus orígenes con el tabernáculo hasta la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos. Y estamos precisamente a días de la celebración del recuerdo de la destrucción de ambos templos, del primer templo de Salomón y el segundo de Herodes el Grande. Así que con el permiso de ustedes voy a comenzar y espero que sea del interés de ustedes. Entonces, primero quiero introducir un concepto, y es el concepto de espacio sagrado, ¿sí? Asociado precisamente al concepto de templo. Miren, estamos hablando de una institución que existe en toda civilización como nosotros conocemos. Es decir, los estudiosos no han llegado a ningún pueblo en la historia del mundo en donde no existan templos, en donde no existe la idea que hay un espacio sagrado. Ahora, obviamente, hay templos de todo tipo. Piensen, por ejemplo, el complejo de Teotihuacán en México, ¿sí? Donde está la pirámide del Sol, donde está la pirámide de la Luna, donde tienen la Avenida de los Muertos. Es decir, tenemos todo un complejo en donde encontramos estas pirámides, que obviamente son montañas artificiales,
construidas por el hombre. Pero, por ejemplo, si van ustedes a Atenas, por cierto, muy recomendable, pueden ver un edificio que es tal vez el más representativo de este concepto de espacio sagrado en Occidente, como es el Partenón, en la Acrópolis, en Atenas. Pasamos entonces del continente americano, el continente europeo, llegamos al oriente, y aquí tienen el ejemplo de otro templo, ¿sí? Del Zigurat. Zigurat eran pirámides escalonadas. Esta es la ciudad de Ur, en Irak. Ustedes ven en la imagen que lo que queda solamente es la parte inferior de la pirámide, pero la pirámide era mucho más alta, como lo ven en la imagen de la reconstrucción. Ahora, esta idea del concepto sagrado, de un espacio, la pregunta es, ¿qué características tiene un espacio sagrado? ¿Cuál es su función fundamental? Y para el caso viene un ejemplo que ustedes seguramente lo conocen de las Escrituras, pero por ahí no lo pensaron de esa manera, que es una historia que cuenta cuando el patriarca Jacob huye de su hermano Esaú, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y él tiene miedo por su vida y huye hacia el norte, hacia Harán. Y en Génesis 28, la historia cuenta lo siguiente. Jacob salió de Beersheba y tomó el camino de Harán. Les recuerdo, Beersheba está al sur de la tierra de Israel, en el Negev, y huye ahora hacia el norte, hacia Harán, una ciudad muy importante en el norte de Mesopotamia. Llegó a cierto lugar donde se quedó a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Y tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y luego, el párrafo que yo me salté, es cuando Yahvé, el Dios de Israel, se le revela a Jacob, precisamente para tranquilizarlo y prometiéndole que él lo va a proteger. Pero lo que me interesa ahora no es el contenido de la revelación, sino qué sucede una vez que se despierta Jacob, el patriarca. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, en verdad, el Señor está en este lugar, pero yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, este lugar es muy sagrado. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y aquí está la clave. En este texto, que es un texto conocido, en realidad vemos qué entendemos por espacio sagrado. Y no importa ahora si hablamos de una pirámide, no importa si hablamos de un edificio magnífico como el Partenón. ¿Qué es un espacio sagrado? Un espacio sagrado es un espacio heterogéneo, no homogéneo. Es un espacio diferente a todo otro espacio, porque en realidad todo lugar se parece a otro lugar. Somos nosotros los que le damos a un lugar un significado diferente. Piensen ustedes, ¿qué diferencia hay entre una esquina y otra esquina? No hay algo diferente, pero si algo pasó en ese lugar, por ejemplo, el primer beso, o el lugar donde me peleé con mi mujer, ese lugar lo voy a recordar, porque es diferente a otro, porque tuve una experiencia diferente. Eso mismo podemos verlo también como categoría religiosa. Cuando en un lugar sucedió una experiencia en donde un hombre se encuentra con lo divino, como sucede en este caso en la historia de Jacob, ese lugar ya es diferente. Y por lo tanto, la naturaleza de ese lugar cambió. ¿Y cómo lo define el patriarca Jacob en el texto? Diciendo que es la puerta del cielo, es decir, Sha'ar Shamayim, esa es la expresión en hebreo. Es decir, significa que ese lugar ahora es como se transforma mágicamente, entre comillas, porque ese lugar, al haber
estado en contacto con Yahvé, es lo que me permite entonces, en otra oportunidad, comunicarme con Yahvé, porque ese fue el lugar en donde se comunicó el cielo y la tierra. Y fíjense qué sucedió como consecuencia de la experiencia de Jacob. Al día siguiente se levantó Jacob muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. Por él le resulta algo extraño esta imagen, pero si conocen la religión del Antiguo Oriente, fíjense estas piedras, que es algo muy común encontrar en el Negev, en el sur de Israel. Es decir, una piedra que ahora tiene su forma de pilar, es decir, la piedra ahora está en posición vertical, no horizontal, y cuando fue consagrada con aceite, de hecho, lo que hizo el patriarca Jacob es crear un templo, algo muy básico, pero en realidad es eso. Porque ¿qué es un templo que dijimos? Es en realidad el lugar que recuerda la memoria del encuentro con lo divino. Y por lo tanto puede ser una pirámide, puede ser una choza o puede ser simplemente una piedra. Porque toda la función es que ese lugar ahora es diferente. Y por eso la consagra con aceite. El uso del aceite para consagrar, por ejemplo, a un rey, a un sumo sacerdote, a un profeta, ¿cuál es la función de esa acción? Separar a esa persona del resto de las personas. Y en ese sentido, en ese momento, la persona es diferente. Ese lugar ahora también es diferente, ya no es como los otros. Por eso es un lugar heterogéneo, no homogéneo. Es diferente a otros, porque en ese lugar se produjo el contacto con lo divino. Hasta ahora fue una pequeña introducción sobre el concepto de espacio sagrado, y eso realmente está en la base de todo lo que voy a discutir ahora, empezando en la primera parte sobre el tabernáculo del desierto. Ahora, quiero aquí hacer una salvedad. Ante todo, lo que nosotros tenemos son textos. Y tenemos siempre que distinguir entre lo que el texto cuenta y lo que pueda haber sucedido o no en la realidad. Yo voy a tratar este tema, pero quiero que siempre tengan en cuenta que lo primero que tenemos nosotros son textos ante nuestros ojos. Entonces, ¿en qué momento hay un lugar que empieza a jugar un papel importante en la historia de Israel? Es lo que aparece en los textos como el monte de Dios o un monte específico que es el monte Sinaí. Y ese monte, el monte Sinaí, en una parte del Pentateuco que se llama el libro del Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco de Moisés, tiene otro nombre, que es el monte Joreb. Y fíjense en qué momento aparece ese monte en la historia. Aparece en la historia de Moisés. Moisés está en Madián. ¿Recuerdan Moisés que se tuvo que escapar de Egipto por haber matado al egipcio que estaba maltratando a un israelita? ¿Sí? Y entonces, cuando Moisés entiende que ese hecho, lo que él había hecho, era conocido y que su vida estaba en peligro, él huye. Y huye hacia Madián. Para que se ubiquen algo en la geografía, Madián está al otro lado de la península del Sinaí, algo así como si fuera el sur de Jordania o el norte de la península arábiga. Y luego Moisés llega, se casa con la hija del Cohen de Yetro, ¿sí? Y se transforma en pastor. Y la historia en Éxodo 3 cuenta así. Moisés cuidaba las abejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Un día, llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios que se llama Joreb. En realidad, el autor bíblico anticipa lo que va a suceder. Para Moisés era simplemente un monte. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza.
Moisés miró atentamente y se dio cuenta de que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Y entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Es decir que, ¿por qué ese lugar ahora se transformó en sagrado? Como vieron, cuando un lugar, un sitio se transforma en sagrado, cuando tiene contacto con lo divino. Del momento que Dios apareció en esa zarza y habla con Moisés, ese lugar ya no vuelve a ser lo que era antes. Ahora es algo diferente. Y por eso el texto lo define el lugar como sagrado. ¿Y por qué se tiene que sacar el calzado? Porque el calzado estuvo en contacto con el mundo profano. Y por eso, como saben, hasta hoy en día, los musulmanes se sacan los zapatos cuando entran a la mezquita, para distinguir claramente que el lugar es diferente. Los hombres, en todas las culturas, desarrollan rituales. Por ejemplo, si yo quiero entrar a una iglesia, me van a obligar a que sacarme un sombrero o un gorro. Si yo soy un judío, me tengo que cubrir la cabeza. Pero en realidad, ambas acciones son todas acciones simbólicas para distinguir que el lugar al que entro es diferente al lugar de donde vengo. Y todos nosotros nos movemos con símbolos y entendemos esos códigos. Entonces, aquí por primera vez aparece en escena el monte sagrado. Pero ¿cuándo este monte va a volver a jugar un papel? Obviamente después de la salida de Egipto, según la tradición bíblica, cuando el pueblo de Israel llega después de 3 meses a los pies del monte Sinaí. Y es ahí en donde Yahvé se le revela al pueblo de Israel y le entrega los 10 mandamientos, según tenemos el relato en Éxodo 20. Pero luego de eso, sucede otra cosa. Y es que Yahvé le ordena a Moisés lo siguiente, que suba al monte. En Éxodo 24 dice así, dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. Moisés aparece acompañado por Aarón y por otros líderes del pueblo, pero a medida que va avanzando queda solo. Y ahora que quedó solo, la gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí. Y durante 6 días la nube lo cubrió. Y el 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Y obviamente lo que va a suceder, como recuerdan, es que finalmente va a recibir las tablas de la ley. Pero sucede otra cosa, además, en el monte. Y es que inmediatamente después, en el capítulo 25, el capítulo que sigue, sucede lo siguiente. Yahvé le ordena a Moisés, y hacedme un santuario para que yo habite entre ellos. Pero ese lugar donde yo he de habitar y todos los sus muebles, tienes que hacerlos exactamente iguales a lo que te voy a mostrar. Es decir, que Dios por primera vez en el Pentateuco ordena ahora construir un santuario. Y según dice el texto, le muestra a Moisés algo. La pregunta es, ¿qué le muestra? Si le muestra planos, si le muestra en realidad una tienda que existía en el monte. No lo sabemos. La palabra que dice en hebreo es tavnit, ¿sí? Que es como si fuera un tipo de modelo o paradigma. Y como vemos en el texto de Éxodo, toda la segunda mitad de Éxodo es bastante aburrida. ¿Por qué? Porque están todos los detalles de construcción de la tienda, de los artefactos, de los muebles, de las vestimentas del sumo sacerdote. Y después
se nos cuenta cuando hacen todo eso. Es decir, 2 veces tenemos esos relatos. Por cierto, no en el mismo orden. Yo eso lo obvio, por supuesto que en el libro lo trato en detalle, pero ¿cómo se veía eso? Bueno, por ejemplo, se veía algo como lo que ustedes ven en la imagen. Si ustedes vienen a Israel, en la parte de la Arabá, que es como si fuera en el sur de Israel, en la zona del límite o del borde con Jordania, grupos evangélicos, siguiendo los textos bíblicos, los detalles, construyeron el tabernáculo, que es lo que ustedes ven ahí en la imagen, ¿sí? Es el modelo del tabernáculo en Timna, donde están las minas del rey Salomón. Es decir, que ustedes pueden venir a Israel y verlo, ¿no? Cómo puede haber sido en la realidad. Y por cierto, es muy impresionante porque es en pleno desierto, ¿sí? Ahora, lo que me interesa es lo que sucede al final. Una vez que el texto bíblico precisa toda la construcción, viene la inauguración. Y dice así: la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. ¿Se acuerdan que antes hablamos de la gloria del Señor? Pero ¿dónde estaba la gloria del Señor? En la montaña. Ahora fíjese que bajó la gloria del Señor y ahora se encuentra en el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había sentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Significa que si nosotros imaginamos que la gloria del Señor es un término abstracto, en realidad es algo muy concreto, ocupa un espacio y por lo tanto Moisés no puede estar ahí porque está en la nube del Señor. ¿Y qué significa que esté en la nube del Señor? Significa que Yahvé con su presencia legitima esa construcción. Significa que fue construida según su voluntad, de acuerdo a los planos que le habían entregado, y por lo tanto ahora es un lugar legítimo de residencia de la gloria del Señor. Es decir, que no solamente la gloria del Señor puede estar ahora en la montaña, sino que ahora va a estar también en una tienda. Ahora, cuando nosotros vemos los detalles de esa construcción, ¿sí? Tienen que entender lo siguiente. Había un primer espacio en donde era un patio, en donde se encontraba el altar de sacrificio y donde había una tipo de palangana muy grande llena de agua. Y luego venía la tienda misma. Y hay algo muy llamativo. El Pentateuco dice con qué materiales se tiene que construir. Los que están en el patio tienen que ser de bronce. Los que están dentro tienen que ser de oro. Es decir, que claramente establece una distinción entre el área que está fuera de la tienda y el área que está dentro de la tienda. Que obviamente el oro vale mucho más que el bronce. Significa que a medida que uno va avanzando en la santidad, los materiales cambian. Es decir, que hay un lenguaje simbólico entre el bronce, que es lo que sucede afuera de la tienda, y el oro que está dentro de la tienda. No solamente eso, miren, aquí ven ustedes el plano de lo que nos dice el texto, porque estaba construida la tienda y alrededor de la tienda tenían que ubicarse las tribus de Israel. Ahora, la entrada hacia la tienda era desde el este y a la entrada del este estaban las tiendas de Moisés y Aarón. Es decir que los detalles son detalles muy pensados. Los líderes del pueblo están en el este, justamente que es la puerta de entrada, y el movimiento dentro del tabernáculo era según el movimiento del sol. ¿Cómo se mueve el sol? De este a oeste. Es decir, que también la lógica de la distribución del espacio tenía su sentido. No solamente eso. Fíjense lo siguiente, cuando vemos las medidas, vemos que el centro del patio en total tenía 50 metros por 25 metros. Entonces el patio tiene 25 metros y en la mitad estaba colocado
el altar. Pero de la misma manera, el Santo de los Santos, en donde dentro de eso iba a estar, en ese lugar, está el arca con las tablas de la ley, ocupa la mitad de la tienda. Significa que hay una relación entre una mitad y otra mitad, ¿sí? Uno es el lugar en donde se establece un contacto, relación entre el pueblo de Israel por medio de sacrificios con la divinidad, y por el otro lado, donde reside la divinidad, donde está el arca, que funciona como si fuera el trono del rey, ¿sí? Es decir, lo que quiero que vean que los detalles, aunque parecen aburridos, tienen un significado. Es decir, hay un símbolo en los materiales, en las medidas y en la distribución del espacio. Otra cosa interesante es quiénes estaban permitidos a entrar a cada uno de los espacios. Por ejemplo, Israel puede estar solamente en la parte del patio, mientras que los sacerdotes solamente pueden entrar dentro de la tienda. Y dentro de los sacerdotes, el sumo sacerdote solamente podía entrar en el día de expiación, lo que llamamos el Yom Kippur. Solamente en ese día, la persona más sagrada, en el día más sagrado, entraba en el lugar más sagrado. Como ven, ese día por eso es el día central en la liturgia judía, precisamente por eso, porque hay una conjunción del espacio, del tiempo y de la persona en un solo lugar. Lo que quiero que vean que los textos aquí tratan por medio de los símbolos de entender cuál es la función de un espacio sagrado. Otra cosa, nosotros sabemos que el tabernáculo era en realidad un templo, pero en realidad movible, ¿no? ¿Por qué? Porque acompañaba a Israel. Israel está ahora recorriendo el espacio que va desde Egipto hasta la tierra prometida. Y en cada lugar que se acampaba, armaban el santuario. ¿Y cómo lo armaban? Según el libro de Números, lo colocaban en el centro del campamento. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: los israelitas acamparán a cierta distancia alrededor de la tienda del encuentro. En realidad, la palabra en hebreo dice betoj, con el sentido en el medio, cada uno bajo su propia bandera y con los distintivos de su propia familia. Eso significa que, ¿cuál es la función del tabernáculo? Ser el centro del campamento. Y fíjense que ese principio lo conocen ustedes. ¿Cómo se construyen las ciudades? ¿Qué hay en el centro? La plaza central. ¿Y qué hay en la plaza? Está la catedral y está la casa de gobierno. Y alrededor de esa plaza se construyen las ciudades. Esa era una práctica también conocida desde el mundo antiguo. Es decir, hay un lugar que se llama el axis, es el eje. Y la función del espacio sagrado, en este caso, del tabernáculo, en el centro del campamento, es lo que llaman axis mundi en latín, el eje del mundo. El mundo está construido alrededor del espacio sagrado. Porque, ¿qué dijimos? ¿Qué función tiene el espacio sagrado? Ser la puerta al cielo. Y por lo tanto, esa puerta no puede estar en un costado, tiene que estar en el centro. Y toda la ciudad, ¿sí?, vive en función de ese centro, porque es el centro que comunica el cielo y la tierra. Ahora, obviamente que en el libro desarrollo todos estos conceptos con mucho más detalle, pero empiezan ahora a entender que el relato bíblico tiene un sentido. No son simplemente historias, ¿sí? Sino que el texto trata de comunicar ideas acerca de la relación entre el pueblo y Dios, cómo funciona un espacio sagrado, qué características tenía en este caso la tienda. Ahora, hay una pregunta que es legítima y es: ¿acaso el relato sobre el tabernáculo tendría ecos de una realidad histórica lejana o sería una pura fantasía? La pregunta es legítima y quiero que entiendan lo siguiente, porque puede ser que les sorprenda que yo diga que es legítima. Obviamente yo no los conozco a ustedes de manera personal, pero entiendo que si forman parte de esta iglesia y acostumbran a participar aquí de los servicios y las actividades, toman
muy probablemente estos textos como textos divinos, como textos revelados, en otras palabras, como la palabra de Dios. Ahora, como estudioso, no tengo ninguna autoridad de establecer si es o no la palabra de Dios. Mi disciplina no me lo permite. Lo máximo que puedo hacer es estudiar el contenido de los textos, tratar de colocarlos en un contexto literario, histórico, sociológico, religioso, y entenderlo como lo hago con cualquier otro texto. Y por lo tanto la pregunta es legítima. Es decir, si yo no veo el texto desde la fe, y lo veo como un texto antiguo, que lo es, la pregunta es, ¿qué puedo aprender de ese texto? ¿Acaso ese texto es simplemente una historia? Porque es un texto. ¿O acaso detrás del texto se esconde algo? Bueno, no lo podemos saber, pero desde comienzos del siglo XX se han acumulado evidencias que llevarían a pensar que la tradición sobre la existencia de una tienda y un arca en la época mosaica tendría bases históricas. Y ustedes dicen, ¿pero cómo lo podemos probar? Por ejemplo, se ha demostrado con argumentos firmes que el uso de tiendas, sea en contextos seculares o religiosos, era ya conocido en el Antiguo Oriente en el segundo milenio antes de nuestra era. Y además, ¿dónde tratamos de buscar la clave histórica? Dado que toda la historia habla de Egipto, pues puede ser que en Egipto encontremos la clave. Entonces, fíjense, otra vez, en el libro traigo mucha argumentación, pero les traigo uno como ejemplo. Asimismo, el relieve presente en el templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu del siglo XII antes de nuestra era, es decir, hace 3200 años, en donde se puede ver representada la imagen de una tienda transportable y en cuyo interior se puede distinguir el trono del faraón egipcio, flanqueado por 2 querubines, sería una prueba en este mismo sentido. Es decir, la historia, como historia no podemos probar. No podemos probar que haya habido un tabernáculo, no podemos probar que los israelitas hayan salido de Egipto. Es muy problemático desde el punto de vista histórico. Pero hay elementos en la historia que muestran que conocen tradiciones egipcias antiguas. Y en este caso, como pueden ver, fíjense en la imagen, no sé si todos lo pueden ver, se ve al faraón sentado en su trono, lo llevan en una tienda los esclavos, ¿sí? Fíjense que eso recuerda la imagen que tenemos en el Pentateuco. Los levitas cargan, ¿sí?, en la tienda, y dentro de la tienda, ¿qué viaja? Viaja el arca de la alianza, cubierto por 2 querubines. Es decir, vemos que los elementos que tenemos en la historia recuerda algo de lo que nosotros conocemos en la historia. Y de aquí no podemos probar que la historia sea verdadera, pero prueba que los elementos son muy antiguos y que pueden ser un eco de un pasado muy antiguo, que obviamente a lo largo del tiempo sufrió transformaciones. Si seguimos avanzando en la historia, recuerdan la historia bíblica, finalmente el pueblo de Israel llega a la tierra de Israel, el arca es colocada en Shiloh. Luego el arca es tomada por los filisteos. Finalmente les traen un montón de desgracias y se sacan de encima el arca. Y finalmente la historia bíblica continúa con la figura del rey David, con la conquista de la ciudad de los jebuseos, Jerusalén. Y el rey David en algún momento llega a la conclusión que si él tiene un palacio, también tiene, Yahvé, el Dios de Israel, tiene que tener también su casa. Pero les recuerdo que no fue el rey David el que construye el templo, sino lo que va a construir su hijo Salomón. Y precisamente ahora quiero mostrar lo que sería la segunda etapa. La primera etapa de la institución del templo en realidad es el tabernáculo, que era un templo movible, ¿no? Que lo armaban y lo desarmaban. Y ahora, fíjense, hay una nueva estrategia: construir una casa permanente para el Dios de Israel, que va a ser el templo de Salomón. Ahora,
nosotros tenemos los detalles de la construcción del templo de Salomón en el libro de 1 Reyes, capítulo 6, capítulo 7, y la inauguración en el capítulo 8. Otra vez tenemos texto, ¿sí? Y desde ya le anticipo una cosa, no tenemos ningún testimonio arqueológico real del templo de Salomón. Nada. Nada. Es decir, lo único que tenemos son textos. Y como les dije, una cosa es tener textos y una cosa es tener un testimonio arqueológico, ¿no? Un artefacto, un edificio. No tenemos nada del templo de Salomón. Pero otra vez, del texto tratamos de entender qué realidad podemos aprender del texto. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Jerusalén en la época antigua, ¿sí? ¿Cómo era en la época bíblica? Algo así como entre el siglo X y el siglo VI antes de nuestra era. Tenemos esta parte que se llama la ciudad de David, que hoy, por ejemplo, en excavaciones arqueológicas se están excavando desde hace por lo menos algo así como 15, 20 años, lo que era la ciudad de David. Y hoy ustedes si visitan Israel, y espero que los que no lo hicieron lo puedan hacer en un futuro cuando termine esta maldita guerra, pueden ver restos de la Jerusalén de la época bíblica, ¿sí? E incluso algunos arqueólogos creen que haber encontrado restos incluso del palacio del rey David, cosa que por supuesto no todos están de acuerdo. Y luego tienen el monte, que es el monte Moriah, el monte del templo, donde en la época de David, en la época de David y de Salomón, lo que va a suceder era el monte que funcionaba como si fuera la Acrópolis, donde estaban las instituciones centrales del Estado y estaba el templo. Y eso nos recuerda esa imagen que nace del texto bíblico, algo que conocemos, por ejemplo, en Atenas, en Grecia. La zona más alta era donde estaba el templo. ¿Por qué? Porque es el lugar más destacado y todos ven y elevan sus ojos hacia el templo, suben la montaña, ¿sí? Para estar más cerca de Dios y de los dioses, y ahí era el centro de vida religiosa. Ahora, ¿cómo era el templo de Salomón? Como se pueden imaginar, no nos mandaron en la Biblia hebrea, nos hubiera gustado tener una foto JPEG, ¿sí? Y tener la foto. No tenemos, lo que tenemos son palabras. Y por eso los investigadores, a partir de las palabras, tratan de reconstruir el templo. Por ejemplo, esta es la reconstrucción que hizo un renombrado arqueólogo israelí, Zeev Herzog, de la Universidad de Tel Aviv, en donde, por ejemplo, fíjense que aparecen las dos columnas que sabemos el texto bíblico dice, Yahin y Boaz, que estaban a la entrada, pero fíjense que esas columnas no sostienen nada en esa reconstrucción. Es decir, que la función es una función probablemente simbólica, que discuten los biblistas e historiadores qué significaba, porque llegaron a la conclusión, otra vez, juegan con las medidas, que las medidas de las columnas son diferentes a las de los techos. Significa que si no sostienen un techo, ¿qué sostienen? Nada, ¿sí? Y luego estaba el templo mismo. Ahora, sin entrar en grandes detalles, el templo estaba dividido en 3 salas. Una sala que es el vestíbulo, que en hebreo se llama Ulam, que aquí, por ejemplo, ven que el vestíbulo sí tiene techo. Una segunda sala, que era el santo, Kodesh, y la tercera sala, el Kodesh HaKodashim, o el Santo Santorum, en donde estaba, en el primer templo, el arca con las tablas de la ley. Ahora, del texto en Reyes, vemos ahora todos los artefactos fuera y dentro del templo, que lo ven, por ejemplo, en este esquema. Por ejemplo, estaba el altar de bronce, había una enorme palangana que se llama el Yam. Yam en hebreo significa mar. Y había, por ejemplo, unas carretas, no, son tipo de carretas con ruedas, 5 de un lado y 5 del otro, y todos esos materiales
todos esos artefactos están construidos, hechos de bronce. ¿Se acuerdan el bronce que está afuera? Y cuando se entraba adentro, había oro. Todo era de oro. No solamente los artefactos, sino también las paredes eran enchapadas en oro. Y estaban también grabadas con palmeras y con frutos. Es decir, la sensación era darle a la persona que entra, y la persona eran los sacerdotes, que entra como si fuera un jardín. ¿Jardín? Recuerdan que hay un jardín que nosotros conocemos, es el jardín del Edén, ¿no? El tema, ¿y quién vive en el jardín de Edén? Es un lugar de residencia de Dios. ¿Se acuerdan que en el texto bíblico dice que Dios se pasea en el Edén? Significa que aquí vemos cómo los símbolos siguen jugando. Es decir, tenemos un texto, pero el texto habla de una realidad simbólica que nosotros la conocemos del mundo antiguo. Y dentro del Santo Santorum estaba el arca, y el arca se acuerda que estaba construida con una tapa que tenía 2 querubines. Pero el texto bíblico dice que además el templo de Salomón había construido otros 2 querubines que cubrían al arca. Es decir, como estos querubines son seres protectores del arca. Y probablemente, como se considera, funcionaba esa arca como si fuera el trono real. Es decir, aunque no se viera a Yahvé, Yahvé estaba ahí porque es el lugar en donde reside el rey. Ahora, en capítulos 6 y 7 de Reyes tenemos la descripción del edificio. Y al final tenemos la inauguración. Y fíjense cómo cuenta el texto, la historia. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas, para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Es decir, David había recuperado el arca, había hecho una tienda para el arca, y ahora llegó el momento. Al final de todo, una vez que todo está construido, ahora traen lo más importante, que es el arca con las tablas al templo. Y en el día de la fiesta solemne, en el mes de Itanim, que es el 7º mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y la trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con él estaban delante del arca, ofreciendo en sacrificio ovejas y toros en cantidad tal que no se podían contar. Y después llevaron los sacerdotes el arca del pacto del Señor al interior del templo, hasta el lugar santísimo, bajo las alas de los seres alados, que tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños. Pero los travesaños eran tan largos que sus extremos se veían desde el lugar santo frente al lugar santísimo, aunque no podían verse por fuera, y así han quedado hasta hoy. Es decir, hasta hoy el presente del autor. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Joreb, las tablas del pacto que el Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Y ahora fíjense lo que les marqué en rojo. Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Ahora, esta frase, que la nube llenó el templo del Señor, ¿se acuerdan dónde la habíamos leído? La habíamos leído aquí, cuando Moisés había inaugurado la tienda. El autor vuelve sobre las mismas palabras. La nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Pero no solamente eso. ¿Dónde habíamos encontrado hasta ahora en la historia a la gloria del Señor, a la nube? La habíamos encontrado en el monte Sinaí. Ahora, el autor bíblico es muy sofisticado. ¿Qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir lo siguiente. Dios se le había aparecido al pueblo de Israel por primera vez y por única vez le habló al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Dónde está el monte Sinaí? No lo sabemos.
tenemos por lo menos 20 lugares diferentes que fueron identificados como monte Sinaí. El monte Sinaí, aunque les parezca paradójico, desapareció de la memoria colectiva de Israel. Hay un lugar que se conoce Jebel el Musa, el monte de Dios, ¿sí?, al sur de la península del Sinaí. Pero ese lugar se lo conoce desde la época bizantina, algo así como siglo IV. Es decir, no sabemos dónde está el monte Sinaí histórico, si hubo un monte así, no lo sabemos. Pero el texto que nos dice que esa nube que estuvo alguna vez en el monte Sinaí, estuvo luego en el tabernáculo. Significa que la nube se movía con Israel. ¿Y dónde está ahora esa nube? Está en el monte Moriah, en Jerusalén. Y esa es ahora el lugar de residencia de Dios. Significa, como algunos creen, y yo creo, que por alguna razón en realidad ya en esos siglos ya se querían olvidar de que había un monte original, que era el monte Sinaí. Ahora el verdadero monte Sinaí, ¿dónde está? Está en Jerusalén. Y ese lugar se transformó en la casa de Dios. Y quiero contarles ahora, entonces, lo siguiente. Este concepto es un concepto fundamental en la historia, no solamente del judaísmo, sino en la historia de la civilización. Y para que entiendan el concepto de casa de Dios, les voy a contar un chiste. Viene el gran rabino de Israel a Roma y se encuentra con el Papa. ¿Y qué hacen los dos? Discuten sobre Dios. Llegan en un momento a un momento en que el rabino dice: ¿cómo me gustaría preguntarle a Dios? ¿Sí? Y que me dé la respuesta a esta pregunta. Entonces el Papa le dice: usted puede hablar con Dios desde acá. Ve el teléfono rojo, en línea directa con Dios. Pero, le dice el Papa, cada minuto cuesta $10.000. ¡Wow! Es mucho, ¿no? $10.000. En colones es un montón, ¿sí? Entonces piensa el gran rabino y dice: bueno, vale la pena hablar con Dios. Y entonces comienza a hablar, 1 hora se le fue, ¿sí? Pero bueno, consiguió la respuesta y habló con Dios. Y entonces el gran rabino lo invita al Papa que en su próxima visita a Tierra Santa venga a visitarlo en Jerusalén. Pasa 1 año y viene en visita oficial el Papa a Jerusalén y se encuentra con el gran rabino. Y otra vez discuten sobre Dios y ahora el Papa le dice: ¿cómo me gustaría preguntarle a Dios justamente esta pregunta para que me la conteste? El gran rabino dice: no hay problema, ve el teléfono azul, es una comunicación directa con Dios. Y dice: ¿cuánto vale el minuto? No, es una llamada local. Ahora, ¿se acuerdan que les dije, cuando estuve hablando sobre Jerusalén y el templo, les dije que no hay ninguna prueba de que exista el templo de Jerusalén? Física. Lo que tenemos es un relato. Desde la fe, es legítimo que digan: si lo dice la Biblia debe ser cierto, pero no es un argumento válido para historiadores. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Si no tenemos ninguna prueba física, ¿acaso no existió? No, no tenemos, porque no hay ninguna posibilidad de que podamos excavar en el monte del templo. Recuerden que es el tercer lugar más sagrado del Islam, que luego lo van a ver en detalle, y por lo tanto no hay manera de probar que existió el templo. Pero ¿qué sí sabemos? Tenemos las descripciones. Y fíjense, por ejemplo, un templo que se conoce en Siria, en Ain Dara, que estuvo en funcionamiento entre el siglo XIV y el siglo VIII antes de nuestra era. Cuando comparamos, por cierto, ya no se ve así, como resultado de la guerra civil durante tantos años, fue totalmente destruido el lugar. Tenemos testimonios arqueológicos y los planos. Pero, por ejemplo, cuando comparamos el templo de Ain Dara, que es el de la derecha, con el de Salomón, el de la izquierda, vemos que es el mismo tipo de templo. Significa que el que escribió o describió el templo de Jerusalén probablemente estaba describiendo un templo real como es el de Ain Dara. Es decir, que nos prueba que el tipo de templo era un templo que se conocía en la zona norte de la tierra de Israel, que coincide con la información bíblica
que el que construye el templo es un fenicio, es decir, que la tradición es del norte. Entonces, otra vez, por el tiempo que tengo y no quiero abusar de la paciencia de ustedes, vamos a hacer un salto en el tiempo. El templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios en el 586 antes de nuestra era. Y luego, el rey persa Ciro el Grande, cuando derrota a los babilonios, le permite a los judaítas exiliados retornar a la tierra de Israel y reconstruir el templo. Y según otra vez los textos, el segundo templo fue reconstruido, llamado el templo de Zorobabel, entre el 516 y 515 antes de nuestra era. Y ahora los tranquilizo, de ese templo no tenemos tampoco nada. Como ven, vamos muy bien, ¿no? ¿Cuándo sí empezamos a tener lo que llamaríamos restos de un templo? Es otro templo, que nosotros todavía lo llamamos el segundo templo, pero es el templo de Herodes el Grande. Y entonces voy a centrarme en la última etapa de esta institución, que es con Herodes. Herodes fue un judío, pero de origen edomita, pero judío al fin, que fue nominado por el Senado de Roma rey de Judea en el año 40 antes de nuestra era. Y entre los años 37 y 4 antes de nuestra era, es decir, segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, es el rey de Judea. Y es un rey megalómano, ¿sí? Buena parte de las construcciones y tesoros arqueológicos que pueden ver ustedes en una visita a Israel son de Herodes. Por ejemplo, el gran puerto de Cesarea Marítima. Herodes construye lo que va a ser el motor económico del reino, con las últimas técnicas que se conocían en esa época en Roma. Y luego, por ejemplo, uno de los edificios más conocidos de la arqueología de Israel a nivel mundial, que es Masada, que es el palacio de invierno de Herodes el Grande. Sencillamente una maravilla, ¿sí? Ahora, pero desde el punto de vista de Herodes, el mayor logro de Herodes fue el desarrollo de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era una ciudad muy pequeña en la época persa y se fue desarrollando lentamente en la época griega y romana. Si ustedes vienen, por ejemplo, en una visita al Museo de Israel, el lugar donde yo trabajé durante 30 años y me retiré el año pasado, ahora soy curador emérito. No sé si tengo mérito, pero soy emérito, ¿sí? Entonces, ahí van a encontrar el modelo de una ciudad más grande en el mundo, que es el de la ciudad de Jerusalén, llamado el modelo Holyland, ¿sí? Y ustedes están viendo la ciudad de Jerusalén, cómo fue hace 2000 años desde el sur. Pero sin duda, a los ojos de Herodes, el logro más importante de Herodes fue la renovación y ampliación de lo que llamamos el templo de Jerusalén, que es en el monte del templo. Ahora, para los que no conocen la realidad de Israel tan compleja, el monte del templo, como dije hoy, es el tercer lugar más sagrado del Islam. Después de Meca y Medina, en la península arábiga, es decir, donde está Arabia Saudita, el tercer lugar más sagrado del Islam en el mundo es este. Y hay dos edificios musulmanes. Al sur es una cúpula plateada, es la mezquita del Aqsa. ¿Se acuerdan ustedes? La intifada del Aqsa era precisamente por eso, por el lugar de la mezquita al sur. Y en el centro está una cúpula dorada de oro, ¿sí? Que es el Domo de la Roca. Y se la llama de la Roca porque toda la mezquita está construida alrededor de una roca, que según la tradición judía es el lugar en donde el patriarca Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. Pero para los musulmanes, esa roca es el lugar de donde Mahoma asciende al cielo. Y como dije, es el tercer lugar más sagrado del Islam. Ahora, como dije, no tenemos ningún resto de templo. Lo que tenemos son dos instituciones, edificios musulmanes.
Pero ¿cómo puede haber sido el templo en la época de Herodes? Fíjense en la reconstrucción que aparece ahí. Y como les dije, lo más importante de esa estructura era que en la mitad de la estructura estaba esto, el templo. Esta es la reconstrucción del templo como aparece en el modelo de Holy Land. En la tradición rabínica dice, el que no ha visto el templo de Herodes no ha visto ninguna cosa bella en su vida. Es decir, la memoria colectiva recordaba que había sido un edificio de los más famosos en el mundo antiguo. Pero ¿qué nos quedó de ese edificio? No nos quedó el edificio del templo, pero nos quedó la estructura alrededor del templo. Por ejemplo, el Muro de los Lamentos. Como bien saben, el Muro de los Lamentos es el lugar más sagrado del pueblo judío en el mundo. Y fíjense, y les muestro en la reconstrucción, qué es el Muro de los Lamentos. No es parte del templo de Jerusalén, es parte de los taludes, de los muros que sostenían la estructura. Eso es lo que nos quedó a nosotros de ese lugar. Es el lugar donde llegan los papas, donde llegan los presidentes, donde ustedes colocan, ¿sí? Esos deseos, ¿sí? Esos papelitos con deseos, ¿sí? Incluso pueden mandar un fax y un mail, ¿sí? Y se los colocan, en serio, ¿sí? Y aquí les trajeron la reconstrucción del muro, pero les recuerdo, es el muro alrededor de la estructura del templo, no del templo mismo, ¿sí? Sino de alrededor. ¿Qué otra cosa nos quedó de ese templo? Fíjense, por ejemplo, en la imagen inferior ven lo que se ve en la realidad y arriba es la reconstrucción. Era la base de un puente que comunicaba la ciudad alta. La ciudad alta, ahí vivían los sacerdotes, el sumo sacerdote, la aristocracia de la ciudad de Jerusalén de esos años, y era la entrada VIP, ¿sí? Y se entraba al templo. ¿Qué otra cosa nos quedó del templo de Jerusalén de esos años? Por ejemplo, nos quedaron a nosotros las escaleras por las que entraba el pueblo. Esas son las escaleras originales, las que ven en la imagen son las originales. Por esas escaleras también subió Jesús al templo. No había ascensores, había que subir al templo, ¿sí? Y por lo tanto estas son las escaleras. Por lo tanto es emocionante, obviamente, poder visitar Jerusalén y poder llegar a esas escaleras. Ahora, ¿cómo era la vivencia de llegar a Jerusalén? ¿Qué veía un judío hace 2000 años cuando llegaba en peregrinación? ¿Qué vio Jesús cuando venía de la Galilea y llegó a Jerusalén? Bueno, obviamente más que textos no tenemos otra cosa, pero hoy tenemos otro recurso, que es precisamente la virtualidad. Y les voy a mostrar a ustedes un video que fue producido por la Universidad de California, cuyo propósito, con toda la información que tenemos, la arqueológica, la textual, trata de reconstruir la experiencia de un peregrino que llegaba a Jerusalén y ascendía al monte del templo. Y muy probablemente fue la misma experiencia que también tuvo Jesús hace 2000 años. Fíjense. Ajá, ahí está. Hay voz acá, pero no importa, porque hay música. Pero fíjense, la persona empieza a subir desde el sur. ¿Están viendo ustedes? Esas escaleras que ustedes están viendo fueron excavadas hace un tiempo por arqueólogos. Y hoy ustedes, si vienen a Israel, pueden subir por las mismas escaleras originales por las que subían los peregrinos. Y fíjense cómo se va ascendiendo, porque literalmente hay que subir al monte del templo. Fíjense cómo se va subiendo. Y ahí ven el puente que yo antes les mostré, que se llama hoy el Arco de Robinson. Robinson fue el arqueólogo que precisamente entendió cuál era la función. Y fíjense cuán grande era el edificio. Solamente traten de imaginar qué podía sentir un Galileo como Jesús, viniendo de las aldeas como Capernaum, como Betsaida,
¿sí? Y ahora llega a la gran ciudad. Algo parecido como les pasa a un hombre del campo que llega a la gran ciudad y ve los enormes edificios. Esa sensación que uno se siente una hormiga, ¿no? Frente a estas tremendas instituciones. Y fíjense, ahora van a ver las escaleras en esta reproducción, que son las escaleras que antes yo les mostré, que son las escaleras originales. ¿Sí? Van a ver que la cámara se va moviendo y ahora van a ver las escaleras. Ahora, la cámara va a ser el camino que hacían los peregrinos, que obviamente van a subir las escaleras con el propósito de subir al templo. Hoy esas escaleras, si ustedes vienen a Jerusalén, no llevan a nada porque lo que eran los túneles que están debajo del Aqsa están tapiados. Ustedes no pueden entrar. Pero los túneles existen, es decir, los túneles originales para subir al templo existen. Imagínense como si fuera el Maracaná o el Camp Nou o el Bernabéu, ¿sí? Son grandes edificios donde tienen túneles donde la gente tiene que acceder hoy a las tribunas, y aquí es el templo. Y fíjense, esos, como dije, esos túneles que ahora van a ver ustedes existen en la realidad, pero están debajo de la mezquita del Aqsa. Y entonces el peregrino entraba dentro de ese túnel y finalmente comienza a subir, porque literalmente hay que subir a Jerusalén. Jerusalén está a 800 metros por sobre el nivel del mar y el templo estaba sobre el monte del templo, el monte Moriah, el monte Sión. Entonces fíjense, uno sube, todo el tiempo va subiendo y obviamente eso también le agrega la experiencia religiosa. A medida que uno va subiendo se va acercando cada vez más a Dios y sigue subiendo, y cuando sale, ¿qué es lo que va a ver? El templo mismo. Aquí estamos en la estructura alrededor del templo. Y lo que está subiendo es lo que se llama el atrio de los gentiles, que era un gran patio antes de poder entrar al templo mismo. En la época del segundo templo, en la época de Jesús, paganos podían subir hasta esos lugares, pero no podían entrar al templo mismo. Y obviamente lo que ven son las columnas de humo de los sacrificios que estaban allí. Entonces, para que tengan una idea, para ir terminando, ¿qué sensación tenía un judío hace 2000 años cuando llegaba al templo de Herodes, al templo de Jerusalén? En este midrash rabínico, que es un tipo de literatura rabínica, fíjense cómo explica la experiencia que tenían los judíos de esa época. Como el ombligo está localizado en el centro del cuerpo humano, así es la tierra de Israel, el ombligo del mundo, situado en el centro del mundo, y Jerusalén en el centro de la tierra de Israel, y el santuario en el centro de Jerusalén, y el lugar santo en el centro del santuario, y el arca en el centro del lugar santo, y la piedra fundacional delante del lugar santo, porque a partir de ella el mundo fue creado. Fíjense que en la imagen yo les muestro el domo de la roca, y dentro del domo está la piedra. ¿Se acuerdan que le dije que la piedra, que según la tradición es la de Mahoma y según los judíos es donde el patriarca Abraham intentó sacrificar a su hijo? Pero en la tradición judía esa piedra es vista como el centro del mundo. ¿Y cómo sé que la tradición judía no miente y que es el centro del mundo? Fíjense esta foto. ¿No es acaso el centro del mundo? ¿Sí? Es decir, el monte del templo en realidad es el ombligo del mundo. Y entonces, para terminar, miren, obviamente puedo seguir otras horas hablando sobre el tema. Si puedo escribir 300 hojas después de 20 años, traer 500 como títulos bibliográficos, 700 notas bibliográficas, tengo lo que decir, pero no los quiero aburrir. Yo creo que entendieron el concepto. Estamos hablando de una institución central en el pueblo de Israel hasta hoy en día, y la prueba está que estamos dando esta presentación también en un templo, que es el heredero, un hijo descendiente de ese templo que selló los destinos de Israel. ¿Y se acuerdan que dijimos
que el templo es en realidad una puerta al cielo. Y en última instancia es un lugar de encuentro. Y fíjense de qué encuentro estamos hablando. Un judío, argentino e israelí, que viene aquí a presentar en una iglesia con cristianos un templo que es común a judíos y cristianos, como es la institución del templo. Ese mismo templo en donde Jesús enseñaba, donde Jesús dio vuelta la mesa de los cambistas. Esa institución formó parte también del mundo de Jesús. Y en ese sentido, entonces, esta noche que pudimos estar juntos estudiando sobre el templo, en última instancia estuvimos recuperando la memoria de que judíos y cristianos somos hermanos. Muchísimas gracias.